Durante más de 2 milenios, el ejército de terracota ha protegido en silencio al primer emperador de China. Sin embargo, a principios de 2025, un sorprendente descubrimiento reveló que estos guerreros de tamaño real podrían esconder un secreto mucho más oscuro. Y si todo lo que creíamos saber sobre su propósito fuera solo el principio, entonces, ¿cuál es la verdad detrás del ejército de terracota? Vamos a explorarla. A finales de marzo de 1974, en la calurosa meseta de Loess, cerca del pueblo de Xiang, un grupo de agricultores liderado por Yang Yifa, de 41 años, cavaba desesperadamente en busca de agua, ya que sus pozos se habían secado y las cosechas se habían perdido. Después de cavar 5 metros sin éxito, la pala de Yang golpeó fragmentos de cerámica, tejas y una punta de flecha de bronce con pátina verde. Bromearon sobre haber profanado una tumba antigua, pero siguieron cavando. Fue entonces cuando el hermano de Yang descubrió una cabeza de arcilla de tamaño natural, tan realista que parecía una persona de verdad congelada en el tiempo, con una expresión severa y un moño en la cabeza, que los miraba fijamente. A medida que cavaban más, encontraron más piezas, un torso y una mano de piedra que sostenía un arma. El hallazgo era enorme y no se parecía a nada que hubieran visto antes. Al día siguiente, el curador Zhao Kangmin, del Museo del Condado de Linyi, llegó en bicicleta. Al ver la detallada armadura, reconoció que se trataba de guerreros de la dinastía Qin, de más de 2000 años de antigüedad. A pesar de los riesgos durante la Revolución Cultural, Zhou se puso en contacto con el equipo de arqueología provincial de Shanxi. A principios de mayo, el lugar se había convertido en el hallazgo arqueológico del siglo, transformando una búsqueda desesperada de agua en un descubrimiento histórico. ¿Te ha dado curiosidad esta historia sobre otros secretos ocultos que esperan ser encontrados? ¿Qué esperas que los arqueólogos descubran próximamente? Comenta y platica conmigo. La trinchera, llamada Foso 1, albergaba hileras de casi 6000 soldados de arcilla en perfecta formación. Sus detalladas armaduras, sus peinados impecables y los caballos con restos de antiguos carros de guerra mostraban un ejército real congelado en el tiempo. Los aldeanos observaban cómo los conservadores envolvían con cuidado las extremidades destrozadas, como si fueran médicos en un campo de batalla. Cada guerrero era único, con diferentes expresiones, peinados y posturas. Aunque la mayor parte de la pintura se había desvanecido, quedaban restos de color rojo y negro en las armaduras, lo que demostraba que los soldados alguna vez estuvieron a todo color. El descubrimiento cambió a Xiang de la noche a la mañana. Los agricultores recibieron unos $50, y más tarde, Yang Yifa firmaba recuerdos en el museo construido sobre el sitio en 1979. La carretera del pueblo fue pavimentada y los turistas reemplazaron a las carretas de bueyes. Para los arqueólogos, esto era solo el principio. El hallazgo reveló el mausoleo perdido de Qin Shi Huang. Pero muchos secretos permanecieron enterrados durante otros 50 años. Si crees que este video merece ser visto por más gente, por favor, haz clic en el botón de hype de abajo. Cada hype ayudará a que este video sea recomendado más a menudo. Qin Shi Huang, nacido en el año 259 antes de nuestra era, creció en una China dividida en estados combatientes. Se convirtió en rey de Qin a los 13 años, un reino conocido por su fuerte ejército y sus duras leyes. Durante 20 años, conquistó a los estados rivales y, en el 221 antes de nuestra era, unificó toda China bajo su gobierno, convirtiéndose en el primer emperador. No solo buscaba el poder, sino que pretendía unificar el imperio. Estandarizó las monedas, los pesos, las medidas y los sistemas de escritura. Unió murallas para formar la Gran Muralla China y construyó extensas carreteras marcadas con su sello. Sin embargo, su gobierno fue duro. Siguiendo la filosofía del legalismo, exigía obediencia total y castigaba la desobediencia con una crueldad extrema. Un lado oscuro que los historiadores solo comprenden plenamente en la actualidad.
La oposición se gestaba en silencio, y los intentos de dañar al futuro emperador se hicieron más comunes. El más notable tuvo lugar en el 227 antes de nuestra era, cuando un hombre llamado Jin Ke, disfrazado de enviado, intentó atacar al futuro emperador durante una reunión en la corte, aunque no tuvo éxito. El suceso inquietó profundamente a Qin Shi Huang. Su preocupación por la seguridad personal se intensificó, junto con su miedo a morir. Los registros antiguos lo describen tomando pociones a base de mercurio y jade en polvo, con la esperanza de que le concedieran la vida eterna. Envió barcos a través del mar oriental en busca de hierbas místicas que se creía que ofrecían la longevidad. Su enviado más decidido, un mago de la corte llamado Xu Fu, dirigió 2 grandes expediciones entre el 219 y el 210 antes de nuestra era. 60 barcos transportaron a 3.000 niños y 3.000 niñas, todos con la promesa de regresar con la legendaria hierba de la vida eterna. Sin embargo, nunca se informó que ninguno de ellos hubiera regresado. Cuando se hizo evidente que la vida eterna era inalcanzable, Qin Shi Huang ideó otro plan. Si no podía vivir para siempre en este mundo, tenía la intención de reinar para siempre en el siguiente. Comenzó a construir un grandioso mausoleo cerca de lo que hoy es Xi'an, una tumba que, según se dice, era del tamaño de una ciudad. En su centro, colocó un ejército entero de arcilla, arqueros, caballería, generales, carros y sirvientes. Cada estatua era de tamaño casi natural y estaba detallada de forma única. En 2024, los científicos utilizaron el escaneo tridimensional para estudiar los rostros de los guerreros, confirmando lo que muchos sospechaban. Desde hacía tiempo, no hay 2 rostros iguales. Los artesanos no crearon figuras anónimas. Capturaron estructuras faciales reales, arrugas y peinados. Sin embargo, los descubrimientos realizados por los arqueólogos en 2025 sugieren algo mucho más inesperado de lo que nadie había imaginado. Las intenciones de Qin Shi Huang van más allá de un simple ejército de estatuas. La evidencia ahora desafía nuestra comprensión de las antiguas costumbres funerarias chinas. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartir este video con tus amigos. Ayuda a apoyar el canal. Y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido genial. Qin Shi Huang falleció en el 210 antes de nuestra era, mientras viajaba por su imperio. Todavía, en busca de leyendas sobre remedios para prolongar la vida. Su reinado duró solo 11 años, pero los sistemas que estableció perduraron durante siglos. Una escritura, una moneda, una ley, un imperio. Incluso el nombre de China se remonta a su dinastía, Xin, aunque nunca logró escapar de la mortalidad. En cierto sentido, alcanzó su objetivo. El imperio que forjó transformó la historia. Y el ejército silencioso que dejó atrás sigue en pie hoy en día, guardando secretos que han permanecido ocultos durante más de 2000 años. Este es el ejército de terracota. 8000 guerreros que descansan desde hace más de 2000 años, considerados una de las mayores maravillas del mundo. Sin embargo, ¿cómo exploraremos? El descubrimiento de 2025 indica que lo que durante mucho tiempo se ha admirado como un notable logro artístico podría, en realidad, apuntar a algo mucho más inquietante. Justo a las afueras de Xi'an, bajo una colina cubierta de hierba que se eleva suavemente 76 metros de altura, se encuentra uno de los lugares más intrigantes de la Tierra. Durante más de 2000 años, este tranquilo montículo ha ocultado lo que el antiguo historiador Sima Qian describió como un palacio subterráneo. La tecnología moderna de teledetección ha confirmado que esta descripción está lejos de ser una exageración. Debajo de la superficie hay una vasta cámara que mide 460 metros de norte a sur y 390 metros de ancho, rodeada por profundos muros de tierra y pasadizos graduales que alguna vez fueron utilizados por los trabajadores y, más tarde, por la procesión fúnebre que transportó los restos del emperador a su interior. Todo el diseño refleja la ciudad capital de Xianyang, pero invertida y enterrada.
una ciudad atemporal destinada a perdurar más allá de la de los vivos. Los registros históricos indican que más de 700,000 personas, entre cautivos, artesanos y guardias, pasaron casi 40 años creando este reino oculto. Sin embargo, lo que construyeron allí puede ser mucho más inquietante de lo que nadie había previsto. Crearon grandes salones y torres de vigilancia, creando aposentos enteros aptos para un gobernante que pretendía continuar su influencia mucho después de morir. Se incrustaron perlas en los techos para que brillaran como estrellas, mientras que el suelo se moldeó con crestas y valles, reflejando el paisaje del imperio que una vez gobernó. En lugar de agua, los canales se llenaron con corrientes de mercurio líquido, elegido por su asociación con la vida eterna. Según escritos posteriores, unas bombas mecánicas mantenían estas corrientes de mercurio circulando en un ciclo continuo y cuidadosamente mantenido. Durante siglos, tales historias parecían demasiado fantásticas para ser aceptadas. Sin embargo, pruebas recientes han cambiado esa visión. Muestras de suelo alrededor de la tumba revelan niveles de mercurio cientos de veces superiores a lo normal, lo que respalda la posibilidad de que estas corrientes de mercurio fueran realmente reales. En 2020, un estudio con LIDAR detectó vapor que se elevaba del montículo, lo que concuerda con hallazgos subterráneos anteriores. Lo que antes se consideraba una leyenda poética, ahora parece inquietantemente real. Las preocupaciones también se extendían más allá del mercurio. Los textos antiguos describen sofisticadas medidas de protección ballestas preparadas para activarse si se mueven las piedras, fosos ocultos, diseñados para disuadir a los intrusos, y elementos químicos disuasorios, destinados a ahuyentar a los ladrones de tumbas. Los arqueólogos modernos se acercan a estos relatos con cautela. Pero lo que es verdaderamente inquietante es que el descubrimiento de 2025 sugiere que estas protecciones no eran simplemente para proteger tesoros. Podrían haber estado destinadas a contener algo mucho más preocupante. Hasta el día de hoy, nadie ha entrado en la cámara funeraria real. Todas las investigaciones se han mantenido en la superficie o han utilizado métodos no invasivos, ya que los riesgos no solo implican la preservación histórica, sino también la seguridad humana en el corazón de este complejo subterráneo. Las descripciones hablan de un ataúd de bronce que descansa sobre un lecho de piedras preciosas, rodeado de estatuas de oro, artefactos de jade y registros oficiales inscritos en tablillas de bambú. Algunos relatos sugieren que los sirvientes sin hijos y los funcionarios devotos fueron enterrados junto a él para continuar su servicio en el más allá. Si estos detalles son exactos, sigue siendo incierto porque la cámara funeraria nunca ha sido abierta. Dentro de la tumba, tesoros frágiles como muebles de madera, seda pintada y biombos lacados pueden estar todavía bien conservados, precisamente porque han estado sellados del aire y la luz durante miles de años. En el momento en que entre aire fresco, el oxígeno y la humedad podrían dañar rápidamente estos materiales antiguos. Los científicos reconocen que actualmente carecen de los medios para proteger una cámara de este tamaño del rápido deterioro una vez que se acceda a ella. Por lo tanto, por ahora, ejercen la paciencia. Pero esperar no significa inactividad. Físicos chinos han estado desarrollando sistemas de radiografía de MONES, una tecnología que utiliza rayos cósmicos para escanear grandes espacios subterráneos sin necesidad de perforar. Sus simulaciones indican que, colocando un telescopio cerca del montículo, los investigadores podrían mapear toda la cámara funeraria hasta 2 meses, identificando paredes, espacios vacíos e incluso objetos metálicos sin mover una sola piedra. Los ingenieros también están probando robots de fibra óptica ultradelgados, máquinas lo suficientemente pequeñas como para deslizarse a través de grietas naturales en el suelo, recoger muestras de aire y capturar imágenes sin mover ni un guijarro. Mientras tanto, los descubrimientos alrededor del montículo continúan revelando el vasto alcance del proyecto. El radar de penetración terrestre ha descubierto caminos, establos, fosos que contienen carros de bronce
y rastros de lugares de trabajo que se extienden por varios kilómetros. En una excavación reciente, los arqueólogos descubrieron un ataúd de 16 toneladas que se cree que pertenece al príncipe Gao, el hijo del emperador. Estaba rodeado de estatuas de camellos de oro y plata, objetos nunca antes vistos en tumbas de la dinastía Qin. Hallazgos como estos demuestran que esto era más que una simple tumba. Era toda una ciudad subterránea de los difuntos, donde cada área revela más de lo que nadie esperaba. Mientras tanto, el ejército de terracota monta guardia en silencio a 1,5 kilómetros al este del montículo. No son meros símbolos, sino los protectores externos del emperador, que siguen velando por su gobernante más allá de la vida. Cada día, los visitantes pasan junto a ellos, llenos de admiración. Sin embargo, la parte más importante, la propia cámara funeraria, permanece intacta. Eso cambió drásticamente en enero de 2025, cuando los arqueólogos hicieron un descubrimiento tan inquietante que se ha mantenido oculto al público durante casi un año. Quiero retar a toda la comunidad si este video llega a 100 hypes hoy. Haré una segunda parte con más historias impactantes. ¿Quieren que llevemos este video a tendencias juntos? Hagan clic en Hype ahora. Justo cuando los expertos pensaban que lo habían visto todo, la Tierra reveló algo para lo que nadie estaba preparado. Un descubrimiento tan perturbador que varios arqueólogos se han negado a hablar públicamente de él, y otros han exigido que el sitio sea sellado permanentemente. En enero de 2025, la doctora Mei Lin y su equipo regresaron al extremo sur del Foso 1, esperando nada más que un trabajo de rutina. Después de más de 15 años de cuidadosa excavación, se habían acostumbrado a descubrir soldados de a pie, arqueros y algún que otro carro. Fascinante. Sí, pero no inesperado. Así que cuando un joven arqueólogo llamado Yan Shu golpeó con su paleta un extraño fragmento y vislumbró un débil brillo rojo y azul bajo el polvo, nadie le prestó mucha atención. Pero entonces el fragmento volvió a captar la luz. Ese brillo aceitoso no era de terracota simple. Era otra cosa. Algo que lo cambiaría todo. Un pigmento tan vivo solo sobrevive si se sella casi inmediatamente después de la cocción. El equipo se detuvo. Amplió la zanja y descubrió una estatua que no había visto la luz del sol en más de 2000 años. Pero lo que encontraron no fue solo otro guerrero. Era la evidencia de algo tan horrible que ha sido clasificado por el gobierno chino. Lo que surgió de la tierra fue un general, de tamaño natural, fuertemente armado y tallado con una precisión asombrosa. Llevaba una coraza cubierta de dragones, cuyas escamas se retorcían sobre su pecho, en patrones que los historiadores asocian con los comandantes de élite del campo de batalla. Su armadura todavía estaba espolvoreada con azurita y cinabrio en polvo. Minerales de color azul profundo y rojo sangre, utilizados solo para figuras de alto rango. Este era solo el 11º general confirmado desde que se descubrió el ejército de terracota en 1974. Y fue el primero encontrado en el Foso 1. Los otros habían sido descubiertos en los Fosos 2 y 3, donde estaban estacionadas las unidades de mando y la caballería. Esto cambió por completo la forma en que los arqueólogos entendían la estructura del ejército. Cada detalle era diferente de las estatuas de infantería que lo rodeaban. Sus botas eran más gruesas y estaban marcadas con símbolos de nubes, una abreviatura visual del poder, en el arte Qin. Su corona era alta y acampanada, rodeada de plumas moldeadas, y todavía conservaba diminutas motas de verde malaquita. Pero no fue el general en sí lo que conmocionó a la comunidad arqueológica. Fue lo que encontraron dentro de él. Un escáner Raman portátil confirmó la presencia de laca multicolor reservada solo para los oficiales. Los soldados rasos estaban pintados de rojo estándar. Este era alguien que destacaba por una razón. Pero cuando utilizaron un radar de penetración terrestre para examinar la estructura interna de la estatua, descubrieron algo que desafiaba toda explicación. La estatua no era de arcilla maciza. Había espacios huecos en su interior. Espacios que parecían seguir el patrón de la anatomía humana. Espacios donde deberían estar los órganos.
Mientras el equipo capturaba cada detalle mediante fotogrametría, un escáner móvil de la Universidad de Tsinghua generó un modelo de nube de puntos con una precisión de hasta 1/10 de milímetro. Lo que surgió de los datos fue inesperadamente inquietante. El rostro del general mostraba una ceja ligeramente más alta que la otra, y una mejilla un poco más llena. No se trataba de meras elecciones artísticas, sino de rasgos humanos naturales que apoyaban una teoría publicada en Nature en 2022, llevada a un nuevo y sorprendente nivel. Los artesanos Qin no solo habían utilizado a personas reales como modelos para las figuras de alto rango. La evidencia ahora sugiere que pueden haber incorporado elementos humanos reales en las propias estatuas. Los escaneos hiperespectrales revelaron 6 pinturas minerales distintas en la armadura, incluido el raro azul Han, mezclado con blanco de plomo para crear efectos de sombra. Aún más notables fueron los compuestos orgánicos detectados bajo la superficie de la arcilla, sustancias poco probables de encontrar en una escultura puramente cerámica. La datación por carbono demostró que estos materiales orgánicos se remontaban a la época en que se creó la estatua, alrededor del 210 antes de nuestra era. El descubrimiento más sorprendente provino del análisis de los depósitos de fosfato de calcio dentro de la estructura interna de la estatua. Estos depósitos se correspondían estrechamente con la composición mineral del hueso humano. Suscríbete ahora para acompañarnos en más viajes a los secretos ocultos del pasado. El contexto también importaba. El general se encontraba a solo 15 metros de una zanja donde los arqueólogos habían encontrado un alijo de gatillos de ballesta de bronce en 2023. Cada pieza estaba marcada con códigos de lote y numerales Qin, lo que implicaba fábricas de armas centralizadas y una logística sofisticada. Pero colocar a un general tan cerca de un arsenal no fue una casualidad. Sugeriría que el Foso 1 no era solo una reunión de figuras. Era una formación militar estructurada con su propia cadena de mando. Una cadena de mando que pudo haber sido construida utilizando métodos demasiado horribles para comprenderlos por completo. Para el autor, Wei Chang, que ha trabajado en el sitio desde 1989. El descubrimiento significaba algo más profundo y perturbador de lo que nadie quería admitir. El patrón de dragón en la coraza del general coincidía con los diseños vistos en los tambores de bronce de Lingnan, lo que confirma el alcance cultural del imperio. Pero la estructura interna sugería algo mucho más siniestro. Cuando se le pidió un comentario, el doctor Zhang solo dijo que siempre habían visto un ejército. Ahora estaban empezando a comprender qué tipo de ejército era realmente. La noticia se difundió rápidamente, pero no de la manera que cabría esperar. En 48 horas, las autoridades chinas habían impuesto un completo apagón mediático sobre el descubrimiento. La transmisión en vivo que se suponía que mostraría al general a 8 millones de espectadores fue cancelada abruptamente. A los museos de todo el mundo que habían solicitado escaneos digitales, se les dijo que los archivos ya no estaban disponibles. La propia estatua fue trasladada inmediatamente a una instalación segura, no para su conservación, sino para lo que los funcionarios llamaron un análisis más profundo. Pero los documentos filtrados obtenidos por periodistas de investigación pintan un cuadro muy diferente. El gobierno chino no solo estaba estudiando al general, estaban tratando desesperadamente de comprender el alcance total de lo que habían descubierto. Según estos informes filtrados, los sondeos con radar de penetración terrestre de todo el complejo del ejército de terracota revelaron que casi el 30% de las estatuas muestran anomalías internas similares, espacios huecos donde deberían estar los órganos, depósitos de fosfato de calcio consistentes con restos humanos, compuestos orgánicos que no tienen cabida en esculturas de arcilla. Para Ladra Min, que creció en Xi'an, escuchando historias de que cada guerrero tenía un alma. El descubrimiento fue a la vez una reivindicación y un horror. Siempre había creído que había algo especial en estas estatuas. Ahora entendía por qué. En su declaración filtrada a los medios internacionales, dijo que habían estado cavando con las manos, pero también con el corazón. Este hombre había permanecido en silencio durante más de 2000 años. Hoy, habla.
Y lo que nos está diciendo es aterrador. La temporada de excavación fue suspendida de inmediato. El sitio, que normalmente emplea a cientos de arqueólogos y atrae a millones de turistas, fue restringido silenciosamente. Las explicaciones oficiales citaban preocupaciones de conservación e inestabilidad estructural. Pero los informantes cuentan una historia diferente. Lo que comenzó como una tranquila excavación en un campo se ha convertido en una controversia mundial. Para comprender la importancia de este descubrimiento, es útil observar cómo el ejército de terracota capturó la atención del mundo en primer lugar. Cuando se descubrieron los primeros guerreros en 1974, China reveló más que un simple sitio antiguo. Descubrió un poderoso reflejo de su propia herencia. Casi de la noche a la mañana, el ejército silencioso se convirtió en un símbolo nacional. Los libros de texto escolares se actualizaron. Los dramas de televisión se dispararon en popularidad, y las visitas a Xi'an se convirtieron en una especie de peregrinación nacional. Para cuando se inauguró el museo en 1979, millones de personas ya estaban cautivadas. Desde entonces, más de 150 millones de personas lo han visitado, un promedio de 5 millones al año. En 1987, la UNESCO reconoció el complejo del mausoleo como Patrimonio de la Humanidad, celebrando su mezcla única de arte, historia e ingeniería. Sin embargo, el descubrimiento de 2025 desafía todo lo que se creía anteriormente sobre esta maravilla del mundo. Si la evidencia se mantiene, y estas estatuas contienen efectivamente elementos humanos, entonces lo que tenemos puede no ser solo el mayor logro artístico del mundo, sino más bien el mayor monumento histórico, sutilmente disfrazado de arte. Una exposición de 2018 en el Reino Unido aportó unos $78 millones a la economía local. Este año, se esperaba que una muestra de 2 meses en Australia Occidental generara $37 millones en ingresos por turismo. Sin embargo, todos estos eventos han sido pospuestos silenciosamente, mientras las autoridades consideran las implicaciones más amplias de los hallazgos de los arqueólogos. El impacto se extiende mucho más allá de los museos. Artistas de todo el mundo que se inspiraron en esos solemnes rostros de arcilla, ahora están reexaminando si estaban honrando el arte o marcando algo mucho más complejo. Los historiadores también están revisando no solo los orígenes del retrato a gran escala, sino cuestionando si lo que durante mucho tiempo hemos llamado retrato podría representar algo más inquietante. Los laboratorios modernos de Pekín, Berlín y São Paulo, que alguna vez colaboraron en técnicas de conservación, han guardado silencio. El intercambio abierto de datos de escaneo y muestras de pigmentos, símbolos de la cooperación internacional en la preservación del arte antiguo, ha sido reemplazado por investigaciones clasificadas y confidencialidad gubernamental. En 2024, 2 estatuas fueron dañadas accidentalmente por un visitante descuidado, lo que provocó debates sobre la protección. Desde entonces, se han introducido medidas más estrictas, nuevas zonas de amortiguamiento, venta de entradas más controlada y mayor seguridad. Estos pasos ahora parecen menos destinados a preservar el arte y más a gestionar el acceso a información sensible. Otros sitios patrimoniales muy visitados, desde Pompeya hasta Machu Picchu, han estado siguiendo de cerca estas medidas de protección. Ahora, se preguntan qué historias ocultas podrían yacer bajo sus propios monumentos. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo la historia o la tecnología involucrada, sino la posibilidad de que lo que durante mucho tiempo se ha celebrado como uno de los mayores logros artísticos de la humanidad, también podría representar un capítulo profundamente preocupante. Cuando miras fijamente el rostro de un soldado durante el tiempo suficiente, empiezas a preguntarte quién era, qué experimentó y por qué fue elegido para vigilar a través de los siglos. Ahora, la respuesta puede ser mucho más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Puede que no haya sido elegido en absoluto. Si llegaste hasta aquí, realmente te importa. No solo le des me gusta. Dale hype. Solo toma unos segundos, pero ayudará a que este video llegue mucho más lejos.
El ejército de terracota ha permanecido durante más de 2000 años como guardián silencioso del primer emperador de China. El descubrimiento de 2025 sugiere que pueden no ser solo estatuas, sino monumentos a una práctica funeraria perturbadora. El gobierno chino limita el acceso a los investigadores, y el sitio está parcialmente cerrado al público. Mucho sigue siendo desconocido. Pero lo que creíamos sobre el ejército, las antiguas costumbres funerarias y la búsqueda del emperador por el gobierno eterno ha cambiado para siempre. Los guerreros todavía están en formación, posiblemente guardando no solo la tumba, sino la evidencia de un gran secreto. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.